de respiración interna, que es cuando se va a consumir el oxígeno como receptor de electrones al final de la fosforilación oxidativa. Entonces, ¿ya? ¿Yo? Bueno, lo que... Por aquí. ¿Qué sería esto? Pues el alveolo. El alveolo. Pensé que empezaba ¿Es el por... alveolo o los alveolos? Los alveolos. Cada bolita es un alveolo. Un alveolo, sí. Ok. Entonces, entra el oxígeno. Aquí vas a empezar por acá. Híjole. Entra el oxígeno y luego circula como el oxígeno en la sangre. La principal forma, ¿cuál es? Por los eritrocitos. Unido a la hemoglobina de los eritrocitos, eritrocitos. el 98.5 y el otro puede estar disuelto en el plasma. O sea, 98.5 circulan los eritrocitos. Y luego Sí, de ahí va hacia la aurícula izquierda y pues de ahí pasa, supongo que hace el recorrido para el ventrículo izquierdo. pues y, de la aurícula izquierda a ventrículo, ya para no que... hay mucho recorrido. No, Y luego, ya, bueno, va hacia lo que es la aorta ajá, para hacer la circulación mayor o de sistémica. ya hasta ahí queda. Porque luego ya de aquí la circulación se va, los eritrocitos se van a dónde? Los eritrocitos se van a las células de todo el cuerpo. De todo el cuerpo. Ajá. Y el oxígeno es utilizado, y ya habíamos comentado que es el aceptor de electrones o de protones al final de la cadena respiratoria. Sí que va a aceptar dos hidrógenos para formar agua. ¿Sí? Media molécula de oxígeno va a aceptar dos hidrógenos y entonces va a formar agua. Eso sí vieron fosforilación oxidativa y cadena respiratoria, transporte de oxígeno. Bueno, yo no sé. Bueno, ya. Entonces aquí, perdón. Bueno, va linfa. Aquí se utiliza. Bueno, y luego, ¿qué pasa con las células? Producen esto, ¿no? El CO2 se transporta en la sangre principalmente en qué forma, ¿cómo se llama esta molécula? Bicarbonato. Bicarbonato. La principal forma en cómo se transporta el CO2 es asociado al bicarbonato y el 23% se asocia a la hemoglobina y 7% puede estar disuelto. ¿Y hacia dónde se va esto? Hacia la aurícula derecha. Hacia la aurícula derecha, luego. De la aurícula derecha, pues al ventrículo derecho. Y luego. Y de ahí hacia Tronco de la arteria pulmonar, tronco de la arteria luego pulmonar. Tronco pulmonar y de ahí llega Otra vez a los alveolos. ¿Alguna duda? No. Entonces ya no hay problema con eso. Ahora vamos a ver la linfa, que yo creo que de eso sí no sabe mucho. Pero bueno, vamos a ver la linfa. Habíamos quedado que la linfa se forma por el líquido intersticial, 2 mililitros que entran acá por el líquido intersticial, los pasos linfáticos. 12 mililitros regresan por la circulación venosa del capilar. Hasta ahí no tienen problema, ¿no? Ok. Entonces van a ver qué significativos son 2 mililitros por minuto. Imagínense si van acumulando 2 mililitros por minuto en su cuerpo, en una zona donde no está el drenaje linfático. Al cabo de unas horas, pues ya cuánto tendrán, se forma un edema. No vamos a ver más ahora. Pero bueno, la linfa entonces proviene del líquido intersticial, porque lo que su composición es muy semejante al líquido intersticial, obviamente. Entonces contiene agua, carbohidratos, líquidos, aminoácidos, proteínas, etcétera, etcétera. Entonces, los lípidos, le puse aquí un asterisco porque los lípidos prácticamente que se absorben en el tubo digestivo llegan a la linfa y le entran por los vasos linfáticos y forman la linfa y le dan un aspecto lechoso a la linfa, principalmente a nivel de tubo digestivo. En todos los demás se puede mezclar esa linfa y ya se hay un conducto de aspecto lechoso por estos líquidos que entran principalmente por el tubo digestivo. Entonces, también puede tener linfocitos, macrófagos, células dendríticas, que todas estas estas dos pueden convertirse, estas se pueden convertir en células presentadoras de antígeno. También puede haber células muertas, dendritos celulares, puede haber linfocitos en la linfa. Hasta ahí no creo que tengan problema. Y obviamente puede haber productos de desecho celular, puede haber microorganismos en casos de infecciones y podría haber células neoplásicas en casos de cáncer, como ya lo comentamos en la clase pasada.
Entonces, fíjense cómo aquí pueden tener linfocitos, macrófagos, etcétera. Indica que, y ya lo habíamos comentado cuando decíamos que las células presentadoras de antígeno entran a los vasos linfáticos. Entran a los vasos linfáticos de una manera distinta porque no ningún transporte que hemos visto a través de membrana celular incluye, bueno, salvo la fagocitosis y la enterocitosis propiamente dicha, son los que se incluyen el paso de células a través de esto. Pero células mucho más pequeñas como son los microorganismos. Aquí los macrófagos y las células linfáticas pueden entrar a la linfa. Y entran a la linfa porque tiene los vasos linfáticos juegan un rol muy especial, como ahorita vamos a ver, y tienen un mecanismo de aumento de permeabilidad inferior. Ahí están, ahí no creo que tengan problema, identifican intersticio, o líquido intersticial, células, microcirculación, vaso linfático, porción arterial y porción venosa. ¿Hasta ahí tienen alguna duda de este esquemita? No. Nos acercamos aquí, lo veríamos así. Entonces está este líquido, aquí estaría el líquido intersticial, las células, aquí hay proteínas de fijación que son para los vasos linfáticos. Estas serían las células endoteliales, recuerden que se originan en el situ, en la microcirculación. Este sería el fondo de saco, así acá. Aquí cada uno de estos es el núcleo y lo verde es el citoplasma. Entonces vean cómo están sobreexpuestas las células endoteliales. Y gracias a esas proteínas permiten esto. Entonces se abren espacios entre célula endotelial y célula endotelial, y estos espacios sí permiten el paso de macrófagos, de células dendríticas, etcétera, etcétera. No están pasando a través de la membrana celular. Los microorganismos sí pasan a través de la membrana celular por fagocitosis o endocitosis, pero porque son mucho más chiquitos. Todos los demás van a pasar esto gracias a la contracción o a la retracción que sufren las proteínas y permiten la entrada de la linfa. Decíamos que difiere sustancialmente del líquido intersticial, que tiene la presencia de lípidos que se absorbieron en el tubo digestivo. ¿Sí? Entonces, estos son los filamentos linfáticos de fijación que permiten que están fijos en el tejido conectivo y fijos a la membrana celular de las células endoteliales de los vasos linfáticos. ¿Alguna duda? Entonces aquí lo vemos y ya habíamos comentado. Si en el epitelio intestinal se absorben los fármacos, y los fármacos entran como si llenáramos todo este cuarto de líquido y abriéramos pequeñas puertitas. Y la puerta grande obviamente puede pasar por cualquiera, el agua se puede salir por cualquier sitio. Entonces, obviamente tiene que pasar a fuerza a través de los vasos linfáticos todo lo que llega aquí a la lámina propia. Y entonces esto es lo que nunca mencionan los libros, pero eso suena perfectamente lógico, y de ahí pasar también a la microcirculación. Entonces, los vasos linfáticos de todo el tubo digestivo, etcétera, van a desembocar en la cisterna de Kilo, y de ahí van a pasar al conducto linfático izquierdo. Ahí está, cisterna de Kilo, conducto linfático izquierdo, que desemboca la subclavia, que aquí está cortada junto con parte de la cava, el tronco venoso brachiocefálico derecho e izquierdo. Aquí se ve la subclavia del otro lado, más o menos semicortada, y la yugular. Okay. Entonces, los vasos linfáticos, hay vasos linfáticos profundos y vasos linfáticos superficiales, que están recogiendo prácticamente todo el líquido intersticial de todos los sitios que ya hemos mencionado. Aquí ya vean, están vasos linfáticos superficiales, y todo mi organismo tiene vasos linfáticos. Como ya les había comentado, en las piernas no hay vasos linfáticos, aunque podríamos encontrar esporádicamente un vaso linfático ahí perdido, o durante el desarrollo embrionario, pero por aquí, etcétera, etcétera. Pero básicamente el drenaje linfático de las extremidades inferiores está en los ganglios inguinales. Abdominales hay muchísimos, como ya lo hemos visto, este sería la cisterna de Kilo. En el pliegue del codo puede haber ganglios linfáticos, o sea, cuando tenemos una infección, por ejemplo, aquí en la mano, podríamos tener inflamación de los ganglios linfáticos regionales. Igual los ganglios linfáticos submandibulares, los ganglios linfáticos axilares, que drenan parte de lo que viene del drenaje linfático de las glándulas mamarias, etcétera, etcétera, y que ya lo comentamos la vez pasada con ciertos detalles. ¿Alguna pregunta?
Entonces, aquí está mi sistema circulatorio y aquí agregaríamos el sistema linfático. Como podemos ver, decíamos que todo el aparato circulatorio que incluye linfa, que incluye vasos linfáticos y vasos sanguíneos, arteriales y venosos, miden alrededor de 100.000 kilómetros. O sea, es una cantidad que ni siquiera la podemos conceptualizar, ¿no? Pero bueno, vamos de aquí a Canadá son 5.000 kilómetros. Entonces, pues imagínense. Son 2 vueltas y media a la Tierra. Bueno, y ahora les voy a presentar algo de trastornos hemodinámicos. Este es como un breviario cultural. No se los voy a preguntar, pero van a ver qué importante es que mi sistema circulatorio funciona adecuadamente porque juega un rol en muchas patologías. Entonces vean, en el edema juega un rol muy importante, hiperemia y congestión, que ya habíamos visto que se veía en inflamación, aumenta el flujo sanguíneo en una área, se dilatan los vasos, etcétera, etcétera, las hemorragias, las trombosis. Las trombosis se acuerdan que son como coágulos que se forman en la luz de los vasos sanguíneos normales. O sea, bueno, no normales, tienen patologías para ocasionar la formación de trombos, pero se forman dentro del vaso sanguíneo. Cuando se forman en la pared del vaso sanguíneo o fuera del vaso sanguíneo, son coágulos, pero los trombos sí pueden ocasionar, si se forma un trombo en un vaso sanguíneo, pues puede tapar la irrigación a determinados órganos, por ejemplo al corazón, ocasionar un infarto miocardio, etcétera, etcétera. La embolia son fragmentos de generalmente trombos, o sea, fragmentos de coágulos que se separan del coágulo original y se van viajando hasta que llegan a un sitio en donde ya no caben. Por ejemplo, las tromboembolias cerebrales son estas, las tromboembolias pulmonares que vienen de extremidades inferiores. En las extremidades inferiores se forman trombos, de ahí se separan y llegan a pulmón y causan una embolia pulmonar o una embolia cerebral, dependiendo de dónde sea el origen. Los émbolos, la mayor parte de todos los émbolos son de origen trombótico, pero también puede haber émbolos de líquido amniótico, puede haber émbolos de médula ósea, puede haber émbolos de tejido adiposo, ¿sí? Puede haber émbolos de aire, etcétera, etcétera. Son fragmentos que se forman y se separan hasta que llegan a un sitio en donde pueden obstruir. El infarto es un sitio de que se deja de recibir irrigación sanguínea, entonces todas las células que están aquí mueren, cristales a la trombosis o a la embolia, mueren. El choque es una hipoperfusión generalizada a todos los tejidos. Hay muchos tipos de choque hipovolémico por falta de sangre, deja de irrigar al organismo, choque séptico, que generalmente es por aumento de permeabilidad en toda la circulación, entonces el riego sanguíneo se hace insuficiente. Entonces hay muchos grupos fisiopatológicos de edema, aumento de la presión hidrostática, y esto creo que es fácil de entender. Al aumentar la presión hidrostática me va a causar edema, y ahorita vamos a ver algunos ejemplitos de esto. Es un esquema horroroso, pero que explica bien las cosas. Entonces, el gasto cardíaco normal, ¿cuál es? O sea, lo que expulsa el corazón en un minuto, ¿cuánto es? 5 litros. 5 litros por minuto. Entonces, cuando un paciente tiene insuficiencia cardíaca, por ejemplo, del lado izquierdo, porque generalmente puede ser izquierda o derecha, y a la larga va a ser una insuficiencia cardíaca global. 5 litros. Sí. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces, si mi corazón no logra expulsar los 5 litros por minuto, se empieza a congestionar la sangre, ¿sí? Entonces esto se empieza como a achacar, hagan de cuenta, un choque en el periférico, todo lo que está hacia atrás empieza a sufrir una congestión cada vez va siendo más larga, y dependiendo de la gravedad, pues cada vez va a ser peor. Entonces la sangre igualmente se empieza a congestionar aquí. Esta sangre que estoy dibujando aquí, ¿qué tipo de sangre es? Esa es venosa oxigenada. Y aquí se congestiona la sangre oxigenada y la sangre de aquí viene para acá, ¿están de acuerdo? Sí. Y entonces choca con todo esto y aquí aumenta considerablemente la presión hidrostática.
la presión que tiende a sacar el líquido. Y entonces eso me causaría un edema agudo pulmonar. Los pulmones empieza a salir líquido hacia la luz de los alvéolos porque aquí aumentó la presión hidrostática y aquí empieza a haber un trasudado. ¿Sí? Entonces es un edema agudo pulmonar. O sea, los pulmones, cuando dicen que los pulmones se llenan de agua, pues en realidad se llenan de parte de plasma sanguíneo, ¿no? Pobre en proteínas. Entonces vean qué importante es conocer la fisiología porque esto implica entender muchas enfermedades. Del lado derecho pasa exactamente lo mismo. Obviamente aquí la congestión se va a dar hacia la yugular. Si tienen un paciente con una insuficiencia cardíaca derecha y lo ven acostado, la yugular se ve muy congestiva, sobresalta la vena yugular. Igualmente la vena cava inferior se empieza a congestionar. Obviamente todo esto es la microcirculación, donde están las venas centrolobulillares, etcétera, etcétera, las venas hepáticas. Aumenta la presión aquí, entonces el paciente tiene una hepatomegalia y le duele el hígado. Esto es lo que pasa cuando les da dolor de caballo. Es una congestión pasiva aguda de mi hígado. Cuando ustedes están corriendo mucho y su corazón derecho no alcanza a bombear la sangre porque su condición física no es buena, entonces les empieza a doler el hígado. ¿Y qué pasa cuando se paran? Pues se paran, le dan tiempo a que ya vuelva a bombear y se les quita el dolor. Entonces ven como todo tiene una explicación y una razón de ser. Y estos son trastornos hemodinámicos que ahorita creo que ya tienen un concepto diferente acerca de todo eso, ¿no? Y puede haber tan importante esto que obviamente cuando tenemos un corazón normal no pasa esto, pero en la insuficiencia cardíaca derecha el hígado empieza también a tener un trasudado que me causa un líquido de ascitis o líquido cavidad abdominal. ¿Sí? Entonces son breves ejemplos. Entonces aquí lo que va a pasar a la larga es que mi microcirculación se va a afectar a fuerza y voy a tener un edema generalizado en todos mis órganos. Y creo que ya entienden la patogenia. Aquí viene la presión arterial aquí, empieza a chocar aquí y a la larga este aumento de la presión en toda la circulación general va a repercutir porque este ventrículo va a tener que trabajar contra una presión cada vez más alta. Entonces va a sufrir mi corazón izquierdo también. Entonces aquí está cómo va sucediendo. Aquí sería una insuficiencia cardíaca derecha, obviamente, y congestión venosa, y la sangre que viene de mi circulación arterial pues empieza a chocar con la circulación que va muy lenta de la venosa, aumenta mi presión hidrostática aquí y tiende a salir mayor cantidad de líquido y me produce edema. ¿Alguna pregunta? No. Lo entienden diferente, ¿no? Y ahora sí lo entienden, ya lo comprenden la patogenia de las cosas. Y así puedo explicar la patogenia de cualquier enfermedad y ustedes lo entenderán diferente. También la obstrucción linfática puede ser causa de edema. La obstrucción linfática puede ser inflamatoria, neoplásica, postquirúrgica, por radiación, congénita. Cuando es congénita y mis vasos linfáticos no se desarrollan adecuadamente, tenemos un linfedema congénito y generalmente es incompatible con la vida. Que van a ver ahorita qué importante es la congestión. Imagínense los 2 mililitros que salen, que no puedan drenar, entonces pues tengo un edema generalizado, ¿no? Entonces la inflamatoria pues ya más o menos la entienden, ese aumento de la permeabilidad, y obviamente sale una mayor cantidad de líquido. Ahorita vamos a ver. Aquí está lo normal. Si yo tengo una obstrucción linfática, ¿sí? Que puede ser una compresión linfática, por ejemplo, la gente que se inyecta cosas para aumentar el volumen de glúteos o de piernas o de glándula mamaria, sobre todo eso era antes, pero en glúteos sigue siendo un rol muy importante. Si yo me pongo una prótesis, la prótesis hace una presión ahí que puede obstruir mis vasos linfáticos. Entonces no tengo drenaje linfático y por lo tanto se va a edematizar. Si yo quería tener un glúteo más o menos, voy a tener un glúteo ahí grandísimo. Se ven así. Y obviamente pues ya se le hago más y además duele y molesta y todo eso. Ahorita vamos a ver ejemplos de obstrucción linfática.
Otro ejemplo de obstrucción linfática es que sea un tumor que esté comprimiendo el vaso linfático, pero como les digo, también podría ser un líquido, un material que se introduzca en diferentes sitios para aumentar el volumen de glándulas mamarias, por ejemplo, podría ocasionar esto. Una prótesis mal colocada o que no sea adecuada puede ocasionar edema de extremidades superiores, etcétera, etcétera. Otro sería posquirúrgico. Hago una cirugía de mama y a fuerza tengo que quitar vasos linfáticos. O de mama, o de ingles, o de donde ustedes quieran. Si yo quito mi drenaje linfático, porque además es muy difícil poder disecar a los vasos linfáticos, o sea, los vamos a disecar, queramos o no queramos. ¿Sí? Entonces, no hay sitio para donde deben estos 2 milímetros y se haga edema. Otra sería el linfedema congénito, o sea, no desarrolló ningún embrionario de sus vasos linfáticos y esto es causa de edema generalizado. La obstrucción linfática también puede darse por microorganismos, entre ellos la Dilofilaria mitis, que es un gusano que se mete en los vasos linfáticos, y esto se da comúnmente cuando la gente anda descansa y está en zonas endémicas de dilofilariasis. Les puede pasar esto. El edema tan importante que hay, ¿por qué? Porque la dilofilaria obstruye los vasos linfáticos, el drenaje linfático, los 2 milímetros empiezan a acumular y acumular y acumular, compárenlo con la extremidad del lado contrario, y aquí tienen que hacer cosas quirúrgicas para aliviar un poco la presión. Y vean este otro caso. Impresionantes, ¿no? Y vean cómo ella también tiene drenajes quirúrgicos. Y esto les puede pasar a la gente que se inyecta cosas nada más para aumentar esos botox que a veces se inyectan, dar inflamaciones crónicas granulomatosa, pero también pueden obstruir los vasos linfáticos. O sea que piénsenlo y hagan pensar a la gente que se lo piensa poner. Bueno, entonces, Voltaire fue un filósofo francés, ya casi 3 siglos que vivió, y su hijo murió de una enfermedad curable. Entonces dijo unas palabras que son muy significativas y que actualmente siguen siendo muy válidas. ¿Sí? Y vean qué significativas son. Y cuánta gente que está aquí prescribe medicamentos de los que sabe poco. Pregunten los mecanismos de acción de los fármacos y van a ver que les van a contestar. Enfermedades de las que no saben nada, y en seres humanos de los que saben menos, ¿no? O de los que ya no saben nada. Aquí saben menos y en seres humanos de los que no saben nada. Entonces, el objetivo de todo este cursito, independientemente, bueno, que uno es de los fármacos, independientemente de que aprendan a manejar sus fármacos, pues es que tengan una noción real de lo que están haciendo con cada fármaco, que sepan el mecanismo de acción, que es lo más importante, y las dosis y todo eso, bueno, eso las pueden ver en cualquier libro. Ok, entonces aquí con eso terminamos esta presentacióncita y vamos a la siguiente. Voy a cerrar esto para que no me vaya a dejar una sorpresa y Sí, y yo no me acuerdo, comencé a hablar sobre el Yo te veo. Entonces ya vimos la farmacocinética, que creo que la vimos muy bien el año pasado, analizar farmacocinética. La absorción, ya vimos todo lo que implica la absorción, el paso a través de muchas membranas celulares y para que finalmente quede disponible en el torrente sanguíneo desde el punto de vista farmacológico, listo para que se distribuya el fármaco.
Ya vimos distribución, entrando al torrente sanguíneo ya se puede distribuir a cualquier parte. La biotransformación, que significa cómo modifica mi organismo Metabolismo, ¿no? al fármaco para que lo elimine, para que no dure todo el tiempo su efecto, etcétera, etcétera. Y algunos autores de repente le llamaban metabolismo del fármaco, pero metabolismo es todo, pero me gusta más a mí el término de transformación. Luego veremos la expresión, entonces ya vimos este lo estamos viendo, la distribución, y vamos a repasar un poquito la absorción y vamos a ver las 3 vías o las 4 vías de absorción de fármacos por cada una de las que vean. Y ya está, es muy fácil todo esto, si entendieron todo lo que hemos comentado. Entonces, absorción es el paso de una sustancia a través de la membrana celular, y ya desde el punto de vista farmacológico, sería cuando el fármaco está disponible en el torrente sanguíneo listo para su distribución. Esta es la solubilidad, obviamente va a influir, y ya saben por qué, si es liposoluble, si no es liposoluble, etcétera, etcétera. La concentración del fármaco, obviamente, en los mecanismos de transporte facilitado y difusión simple, los mecanismos de transporte que utiliza el fármaco, ¿sí? El estado de la circulación en el ciclo de absorción, obviamente, entre mejores ligado esté el sitio, la absorción será mucho más fácil. El área de superficie disponible para la absorción, esto no es un pleonasmo. Si esto es la célula, el pizarrón fuera de la célula, este es el área disponible para la absorción. Y obviamente aquí en el tubo digestivo hay microvellosidades que amplían esa área disponible para la absorción. Aunque aquí en estas partes, que también es superficie, que también es área, no hay absorción propiamente dicha. En la vía de administración del fármaco. Entonces vamos a ver la vía de administración, de absorción y distribución del fármaco por vía oral. Aquí ya todos me lo pueden decir. Entonces lo voy pasando, si no tienen alguna cosa, me la tienen que hacer. Supuestamente lo han manejado bien esto, entonces aquí identifican todo lo que hay ahí, ¿verdad? Sí. Identifican el cartílago cricoides, Sí. que es el único completo, el cartílago epiglotis, ¿sí? Lengua, úvula, Sí. conducto auditivo, Sí. aunque faringe y laringe, Sí. y la faringe, nasofaringe, bucofaringe y orofaringe, Sí. y el esófago. Sí. La lengua, pues no hay problema, los dientes espero que sí los identifiquen. Pues entonces, aquí pongo un bolo alimenticio porque es más fácil ver el bolo alimenticio que el fármaco. Además porque era más fácil para hacerlo. Pero hagan de cuenta que ahí se ponen su fármaco, ¿no? Entonces, cuando van a deglutir la lengua, ¿hacia dónde se va a hacer? Hacia arriba y hacia atrás. Hacia arriba y hacia atrás, y va a hacer que la úvula se haga hacia atrás para evitar que los alimentos regresen por aquí. Y nos ha pasado, ¿no? Que cuando hablamos esto no se cierra bien y ya andamos echando el frijol por o el arroz. ¿No les ha pasado? Sí, sí, tengo que sonarme fuerte para poder sacar el frijol o el arroz o pedazo de algo. Entonces hace esto, entonces lo cierra, pero ya vieron por qué pasa eso. Al momento de hablar esto se abre y estamos ahogando. Bueno, luego viene hacia atrás y vean cómo deprime el cartílago epiglotis para evitar que el parte entre a la laringe y a la tráquea. Que también nos ha pasado que cuando hablamos esto se irrita y empezamos con una cosa y esta que nos estamos ahogando, ¿no? Eso creo que a todos les ha pasado. ¿A alguien no le ha pasado? ¿Alguien ha sido así totalmente respetuoso de su deglución sin hablar? ¿Nadie? ¿A todos les ha pasado alguna vez? Entonces va el bolo alimenticio acá, aquí pasa por la hipofaringe, que es esta, y ya se va hacia el esófago. ¿Sí? Okay. Entonces ya en el esófago los que ya fueron al hospital, ¿se acuerdan que es como un dedo de grosor? Un dedo así, ven su dedo y ese es el grosor más o menos del esófago, quizá un poquito más, pero nada más. Entonces el bolo alimenticio viene aquí. Y vean cómo dilata el esófago. Piensen en un bocado de carne o en un pedazo de concha que se comieron. Y así va pasando.
hasta que llega al esfínter, ¿sí? Al cardias. Y ahí el esófago tiene que esforzarse más. Vean cómo tiene una mayor musculatura en esta parte para abrir el esfínter, abrir el cardias y que quede el alimento ya dentro del estómago. Aquí está más facilito, aquí vemos la tensión entre la mucosa esofágica y la mucosa gástrica, y ahí ahora sí le pongo el aspecto de una cápsula. Llega aquí y algunos fármacos tienden a absorberse más en el estómago, otros en duodeno y otros en yeyuno. La mayoría, principalmente el yeyuno y el estómago, son los sitios en donde se absorben la mayor parte de los fármacos. Entonces ahí se puede absorber el fármaco por los mecanismos que ya vimos y la estructura histológica que ya sabemos. Luego aquí se va y aquí hay otro esfínter. ¿Cómo se llama este esfínter? Píloro. El píloro. Entonces tiene que pasar a través del píloro. Y aquí, por ejemplo, cuando el píloro está cerrado y cierra adecuadamente y nosotros vomitamos y sale verde, dicen, es que vomitó bilis. Y la bilis viene por acá, pues no puede pasar a través del píloro. Pero la bilis no es bilis, es contenido gástrico. ¿Qué pasó? Contenido gástrico de color verde. Que le hicieron vomitar y que vomita bilis porque le hicieron coraje. Sí, no es eso, ¿no? O no, y bueno, ya llega aquí, porción sería esta. El duodeno. El duodeno. Al duodeno. Y ahí sigue por el duodeno. Entonces aquí está. Entonces aquí vamos a ponerlo ya en el duodeno. Aquí ya viene por el duodeno y luego ya llega el yeyuno. ¿Hasta ahí están de acuerdo? Sí. Ahí va tu fármaco. Aquí ya le vamos a poner el aspecto más redondito. Ahí está el fármaco que se absorbió por estómago. ¿Hacia dónde se va a ir este fármaco? Pues el píloro, ¿no? Si se absorbe en estómago, A la vena A las gástrica. venas a la vena gástricas. gástrica y luego A la vena porta. vena porta y luego ya se va todo el organismo. Ajá. ¿Sí? Hasta aquí el fármaco le hizo efecto. No. ¿Ya está actuando sobre su célula blanco? No. Puedes llegar a la célula Entonces, llena. aquí, luego, si el fármaco se absorbe en el intestino delgado, va a ser así. ¿Y hacia qué vaso se va a absorber? Vena mesentérica superior. Hacia la mesentérica superior, bueno, las ramitas chiquitas que son las ileocólicas que van a desembocar a la mesentérica superior. Ahí está. Viene mi fármaco aquí, entra en contacto con la célula. Obviamente, es un fármaco. Si viéramos un fármaco normal, no se puede ver, es muy chiquitito. Entonces, ahí nada más lo estamos ejemplificando así para que lo vean. Entonces, el fármaco va a estar en contacto con todas mis vellosidades intestinales. ¿De acuerdo? Y luego, ese sería que El epitelio. el epitelio va a pasar a través de mis células epiteliales. O sea, va a pasar aquí, obviamente, el fármaco. El punto es demasiado grande. Casi no se vería si le pusiéramos el fármaco real. Estas son las vellosidades intestinales, entonces entra en contacto con las vellosidades intestinales y tiene que pasar a la lámina propia, ¿de acuerdo? Y habíamos comentado que las células, la membrana celular de mis células epiteliales está plegada sobre sí misma y tiene un gran número de microvellosidades. ¿Hasta aquí tienen duda? No. Entonces ya entra ahí y ya pasa a la lámina propia. La lámina propia puede irse, como ya les dije, a la microcirculación a través y absorberse en la porción capilar de la microcirculación y entrar a qué vasos sanguíneos que ya habíamos comentado, Son las vénulas. a venas para llegar a la vena porta. Aquí empezaría el sistema porta. Estos serían los dos chiquititos, serían las venas ciliares de pequeño calibre. ¿Ahí van bien? Sí. ¿Aquí ya hizo efecto el fármaco? No. Todavía no hace efecto el fármaco. Entonces aquí está, entraría aquí, y de las venas ciliares se va a la mesentérica superior y ahí a dónde se va? A la Vena vena porta. A la vena porta. Entonces ya vean para qué sirve entender el sistema circulatorio. Con esto puedo entender perfectamente cómo funciona mi fármaco para llegar a su sitio de acción. ¿Hasta aquí ya actuó el fármaco?
No. ¿La vena porta? No. No, todavía no actúa. La vena porta se va al sistema porta intrahepático. Ahí ya identifican todos estos, sin fallas. Sí. ¿Esto qué es? Es la arteria hepática. Ahí está. Esa es la La vena porta. La vena La vena porta. porta. La vena que va inferior. Sí. Y todo esto va a llegar al sinusoide, ¿de acuerdo? Ah, Ahí nos aislamos esta partecita. Esta. Entonces, ¿por dónde va a salir aquí el fármaco? ¿Por acá? No, no. ¿Por acá? Ajá. Sí. Ah, no. ¿Por esta? No, no, por la. Ahí. Por el sistema Por el sistema intrahepático. intrahepático. Ahí va el fármaco. ¿Hasta ahí tienen duda? No. No. Bueno, entonces el fármaco entra al sinusoide, ya ahí tiene muchas rutas que seguir. Entra en contacto rápido con el hepatocito, porque ¿qué tipo de endotelio tiene aquí? Discontinuo. Endotelio discontinuo. Entonces ya ven cómo van siguiendo las cosas diferentes y de otro nivel. Entonces, pregúntenle a cualquiera de sus maestros que les diga de cómo se absorbe un fármaco por neurona. Y van a ver si les comenta siquiera un tercio de lo que ustedes ya saben. No se sienten bien de saber más que lo que Sí. Pero por supuesto. Entonces, entra en contacto con el hepatocito. Entra en contacto con el hepatocito, si nos acercamos aquí. ¿Por qué color llega el hepatocito? Digo el hepatocito, el fármaco. Por el rosita, ¿no? Por el el estado de rosita, integridad. claro, esos son los sinusoides. Aquí está el endotelio fenestrado, discontinuo, perdón, que ya lo estamos viendo aquí. Llega mi fármaco. Y entonces mi fármaco aquí puede interactuar realmente. Los hepatocitos tienen también velocidades, no tan extensas como las células del sistema intestinal, pero sí tienen microvelocidades. Entra en contacto, entra el hepatocito. El hepatocito siempre le hace algo a todo lo que entra aquí. Y es cuando lo empieza a transformar, y era lo que les decía que era el efecto primer paso, pero ya ese fármaco ya tuvo contacto con muchas células epiteliales, ya tuvo otros efectos, ¿no? Antes se pensaba que era así, pero bueno. Entonces llega aquí y aquí puede ser metabolizado, pero el fármaco está diseñado para que no se pierda ahí, para que no se inactive ahí, sino para que siga su trayecto.